Soy Santiago Escobar Jaramillo de Colombia, soy arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia y tengo una maestría en fotografía y culturas urbanas de Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Durante estos últimos años he mostrado mi trabajo en distintos países, he viajado por distintas ciudades y también desarrollado proyectos con comunidades en temas urbanos y fotografía que tiene que ver más como con la creación artística y autoral. Colombia Tierra de Luz es un proyecto que vengo haciendo hace unos 5 años, donde yo visito distintas comunidades, hacemos una serie de talleres, de actividades, de acciones, construcción de objetos, de esculturas, donde la palabra, el cántico, la poesía, pues tienen cabida y al mismo tiempo la creación artística para hacer las fotos también. El proyecto pues tiene un componente social muy grande porque la idea es llevar un poquitico de luz a estas familias que están a oscuras, oscuras no solo pues porque no haya luz, sino también por problemas de violencia, por personas que se sienten tristes, solas, abandonadas. Yo fui soldado del Ejército de Colombia, estuve en el Sinaí, en Egipto. He sido pues como un poco sensible al tema de la violencia en el país, siempre he estado pues en desacuerdo. Y luego justamente en la fuerza me entregaron una cámara, como para disparar una cámara. Entonces, estando ya grande, pues hace unos años, me pregunté qué pasa si combino todas estas ideas y hago un proyecto a favor de otras personas y también a favor mío, pues porque también es una búsqueda personal donde recordando a mi familia y a mi tío y esa misma negación a toda esa guerra, a todo este conflicto que nos ha acompañado por más de 6 décadas, pues se vuelve una pregunta autorreferencial y que trata de ayudar a otros. Me ha interesado eh, plasmar esta idea, buscar interacción con las comunidades. Cuando las comunidades participan, pues la obra se activa. Si no participaran, realmente pues no pasaría nada, no estarían viendo estas fotos que pueden ir viendo del proyecto y para mí eso es relevante. Me parece que por ahí es donde esa interacción entre esta persona que llega de otra parte y esas personas que están allí y hay un diálogo y hay una confianza y hay como una interacción, creo que es lo que hace que el proyecto pues tenga, tenga una fuerza y un valor. Uno es el registro documental, que es precisamente documentar como el contexto de las familias, dónde viven, cómo viven, sus animales, el paisaje, la naturaleza, la gente, los atuendos. Pero digamos que esa es una mirada exterior donde yo no intervengo, donde no participo. Simplemente estoy de observador con mi cámara. Pero eso me sirve como para ilustrar, para acompañar los relatos. Como lo pueden ver en el blog, no sé, de pronto esta de Tutunendo Chocó, ven como un acercamiento a la zona donde se ve el oro, se ve la selva, se ve la gente, se ve el atardecer. Y bueno, pero eso es como una introducción simplemente, es un acompañamiento, como decía, y lo que ya pasa luego es cuando ya se vuelve el proceso autoral, donde las familias intervienen, activan el proyecto, pero lo están activando en razón mía y en razón de ellos. Entonces allí no se puede hablar de un documentalismo clásico, como tú lo llamas, sino que es como una nueva forma de narrar, otra manera de contar esa realidad, que es una realidad de alguna manera modificada, interpuesta, conciliada. Y a mí eso me interesa, precisamente el acto simbólico de reparación, que es hacer la foto o construir los objetos para que salga la foto, esa foto se imprime o se vuelve luz, se vuelve materia y esa es la que se le entrega a las familias, como un memorial que lo van a tener en sus casas,
o en las pantallas del celular o del computador o inclusive en Facebook. Bien como el proyecto lo indica, los actos simbólicos son intervenciones o acciones deliberadas donde yo estoy allí dirigiendo un proceso y las comunidades están siguiendo esas líneas, pero hay momentos donde no, donde precisamente es la comunidad o las familias, los niños los que intervienen y son los que cambian el sentido que yo tengo en mi cabeza y en mis apuntes. Por ejemplo, la foto de las 3 mujeres en Leticia, Amazonas. Esa decisión de ellas envolverse en esa luz, las niñas adornar a su mamá como una pachamama de luz, fue una idea totalmente de ellas. Inclusive ustedes lo pueden ver en los videos. O en Aguas Vivas, en Montelíbano, en Córdoba, que primero habíamos construido una silla, yo había construido una silla y la había envuelto, pues con las personas la habíamos envuelto en luz, pero luego esas luces se metieron a donde los animales, pero eso fue una acción nuevamente activada por las hijas de don Patricio, o la mujer en Puente Sogamoso que construye su propio pesebre y ocupa gran parte, no, casi toda la casa, la sala y comedor con un pesebre, con objetos reciclados, reparados, regalados por otros. Son acciones completamente de ellos. Hay unas donde sí, yo he participado un poco más, por ejemplo, la de los portales, fue una idea de construir esos portales, pero hubo un momento donde los portales precisamente por el viento se cayeron al piso, se quebraron, y fueron ellos los que sostuvieron esos elementos. Y eso fue una escala nueva, una nueva relación que yo no tenía en mente, que no me había dado la idea específica de tener las personas justo en el momento en que cruzaban. Entonces, es eso, es una ida y vuelta, es una especie de negociación donde el azar, donde lo racional tiene cabida. Unas veces depende de mí, otras veces depende de ellos, otras veces del viento, del clima, de si hay luz o no. Por ejemplo, muchas veces yo he llevado luces y no hay dónde conectarlos porque no hay electricidad. Entonces seguramente un campesino saca su linterna o prende un fósforo o enciende una fogata o una antorcha. Eh, como, como en Pueblo Fantasma, en Santa Rita, que es esta imagen donde la misma comunidad va encendiendo sus lugares. El hecho de que ellos lleven la antorcha, pues son ellos los que van decidiendo cómo se va iluminando ese pueblo, qué tan cerca pasan a las paredes, qué tanto mueven la antorcha, qué tanto se quedan quietos. Entonces yo simplemente lo que hago ahí es como reaccionar, es sacar ideas, es reencuadrar y, y algunas veces tratar de dirigir, tratar de controlar un momento, pero también me encanta cuando eso se me sale de control, se me sale de las manos. Que sí, hay una idea aquí muy cuadrada, pero cuando se lleva al sitio, pues se modifica bastante. Bueno, el acercamiento a las comunidades, digamos que lo podemos valorar como en 3 niveles. Un nivel, digamos, un punto medio es cuando yo estoy viajando por algún lugar, conozco a una persona, a una familia, y me dicen que debería ir a tal otro lugar, ¿cierto? Me referencian para que vaya, o me recomiendan, me pasan el contacto o me invitan para que regrese. Digamos que hay un poco de control y hay un poco de azar. Hay otra que es completamente controlada, que es cuando trabajo con instituciones o cuando colaboro con los líderes de la comunidad, donde hay meses de preparación, donde hay llamadas, donde hay llevada de equipos, de personal, donde hay invitación a la comunidad para que se congregue ese día, hay refrigerios, como que todo está destinado para que haya ese acto, ocurra esa actividad. Pero digamos que ese tiene mucho de escribir, de llamar, no sé, como diseñar todo la acción. Y hay otro que es uno de los que más disfruto, es cuando estoy simplemente viajando, conozco a una comunidad, me doy cuenta de su situación o ellos me la comentan
y yo les pregunto que si me puedo quedar en sus casas, que si puedo pasar allí la noche o si puedo ir más tarde, y así ha pasado con muchas. Y esas de las que más he disfrutado porque son muy naturales, son muy cercanas, son muy sensibles para mí. Así como también he tenido situaciones donde no se logra total empatía o el proyecto pues no tiene todos las fuentes lumínicas que se requieren o es un área de inseguridad pues que no me permite a mí expresarme como a las anchas. No sé, son como esos tres niveles, unos más ordenados, otros al medio y otros completamente que van ocurriendo. Eh, ¿Cómo llego a las comunidades? Pues lo primero es confianza. Yo llego simplemente como un ciudadano de a pie, yo no llego como, ni como un político, ni como un artista de rock, ni como una persona que les va a entregar dinero, les va a promulgar leyes. O sea, no les ofrezco nada además de, no sé, conversar con ellos, de estar pendiente, de oír sus historias. Y en la medida que ellos van contando sus historias, obviamente al principio es una situación bien difícil, pues recordar al ser querido muerto o ese desplazamiento, la violación o la masacre o la injusticia, pues eso genera dolor, tristeza, angustia, rabia. Entonces al principio de las intervenciones y de los actos todo es un poquito lúgubre, oscuro, difícil, pero a medida que va avanzando, yo voy haciendo como unas acciones de recitar poesía o preguntar quién de ellos canta o decirle a alguno de ellos que si me ayuda a empezar a construir uno de los objetos o pedirles a algunas personas que si posan para la foto mientras les ponemos luz o los pintamos con luz. Y eso lo que hace es ir soltando. Y ahí es donde la catarsis realmente empieza a pasar, porque ellos empiezan a sentir partícipes, a activar el proceso, a tomar decisiones, a contar su historia y a verme a mí como una persona pues, que está ahí como para oírlos y para hacer un material y un trabajo que es conjunto. Les pregunto es, imagínense, ¿cómo se imaginarían a Colombia en una etapa del posconflicto? Una región en paz, una familia otra vez unida, otra vez ellos regresando a su parcela con sus animalitos y en sus celebraciones. Y eso lo que hace es como generar como una ilusión y empiezan a hacer propuestas de carácter político, cultural, social y familiar. Y yo también contarles mi situación, contarles por qué me interesa hacer eso, contarles que este no es un proyecto con ánimo de lucro, que lo he venido haciendo por mis propios medios, les muestro la página web si hay acceso a internet, les paso datos. ¿Para qué? Para generar confianza y para que ese proceso se vuelva natural y que lo que siga sea una fiesta, sea un disfrute, sea un goce. Y luego siguen las fotos. Digamos que cuando se hacen las fotos es muy especial porque yo manejo cámaras digitales y esas cámaras van revelando la imagen inmediatamente. Llevo el computador y entonces les voy mostrando los resultados. Ellos entonces quieren posar ya para salir en la imagen, quieren ayudar a pintar al otro, quieren sostener los objetos y ayudarlos a construir. Entonces como que se vuelve, sí, un trabajo, un mecanismo ahí grupal que lo que hace es sumar voces, sumar fuerza. Ya al final del proceso, no todas las veces lo he podido hacer porque hay unas zonas en las cuales no he podido regresar, ya sea por dificultades de violencia o porque no he tenido la capacidad de hacerlo, es entregarles un memorial, la foto enmarcada. Entonces, digamos que la imagen, pues, la imagen como tiene esa capacidad de volverse virtual, volverse física, pues digamos que en estas nuevas tecnologías y esta capacidad de intercambiar y pasar la información, pues ha sido efectivo, como esa otra parte con las comunidades. Y la última parte es mostrarla en Zona Cero, mostrarla en la Universidad de Harvard, mostrarla en los colegios en Colombia, subirla al blog colombiatierradeluz.org para que miren y en algunas otras exposiciones donde me han invitado a festivales.
¿a dónde quiero llegar con el proyecto? Pues quiero que haga parte del documento histórico, de memoria histórica de Colombia. Quiero que las familias que vivieron este tipo de situaciones terribles, por lo menos se acuerden que participaron en uno de estos conversatorios, en estos talleres. Quiero por mí mismo haber sido parte de este momento histórico donde me fui a unas zonas rojas, completamente oscuras, a probar unas teorías que en su momento pues no tenía ni idea si iban a funcionar y hoy en día han sido rescatadas por muchas instituciones, como te decía antes, han sido valoradas en distintos escenarios porque han planteado, no sé, unos métodos que de alguna manera contradicen eso que tú decías de ese documentalismo clásico que no permite la intervención, y a mí todo lo contrario, pues me interesa que esa intervención sea la que haga aflorar los sentimientos, que saque el discurso a flote, que permita la expresión y la participación de las personas. No todo se trata de victimizar, de ver lo malo. Aquí nunca estamos hablando nada malo, pues obviamente hay un sino violento, pero lo que nos interesa es visualizar ese futuro y utilizar el mecanismo de la fotografía y de la construcción de objetos como medio. Y bueno, siguen, como ven en ese mapa de Colombia, pues Colombia es muy amplio, es de una geografía diversa, multiétnico, pluricultural, biodiverso, y eso hace que sea inagotable y además, y tristemente, pues con millones, millones de tristezas y de muertes y de desplazamiento. Entonces, las historias nunca se van a acabar tristemente. ¿Qué sigue? Sigue hacer el libro. Estoy buscando inclusive apoyo. La Universidad de Caldas me va a apoyar. El proyecto Bachué de José Darío Gutiérrez también. José Falconi va a ser el editor, que él es de Harvard. Y bueno, vamos a tener a invitados de la talla de Lyle Rexer, de School of Visual Arts, para escribir. Jorge Panchoaga, que es uno de los nuevos pensadores de la fotografía en Colombia. Andrés Atizao. Y el libro, pues vamos a tratar de hacerlo un fotolibro bien interesante donde esa misma acción en el campo se venga a la ciudad, se venga al aula de clase y que el libro sea por sí mismo una acción. Vamos a ver cómo nos sale.